deberían recibirla. Jesús le dice a la mujer samaritana, cuando la mujer samaritana le niega el vaso de agua por razones raciales, por prejuicios raciales, Jesús le dice, si tú supieras, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua de vida. Esta mujer, a los pocos minutos de conversación, ya está considerando la posibilidad de que este no es un simple carpintero, que no es un charlatán más, sino que es un profeta. Y empieza a sentir cierta aprensión, cierto respeto, cierto atractivo distinto. Esta mujer había tenido, ya lo hemos compartido en otras oportunidades, una vida muy dolorosa, muy dolida probablemente. Cuando Jesús pone el dedo en la llaga y la hace consciente de su pecaminosidad, ella empieza a darse cuenta, este que está aquí no es ni siquiera cualquier profeta. Y le pasa por la mente la posibilidad de que este hombre sea el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces ella en la conversación insinúa y dice, a nosotros se nos ha dicho que viene el Mesías, el Cristo, que viene para nosotros. Y Jesús, acto seguido, cuando escucha esta expresión, le dice, yo soy el que habla contigo. Y a esa mujer, a su corazón, le es revelado que ese es el Cristo. Y cree en él y se salva. Luego ella dice, esto es tan valioso, tan sublime, tan poderoso, tan hermoso, que todo mi pueblo debe conocer a este Cristo. Y va y les cuenta a todos. Y se trae medio pueblo. Y mucha gente se convierte a Cristo. Porque ella valoró. Y Jesús la llevó en la conversación a que lo que ella estaba recibiendo era valioso. Era pertinente, necesario para ella. Pero más allá de pertinente y necesario, era valioso, sublime, eterno. Por eso algunos llaman el Evangelio eterno. Pero hay una condición en el corazón del hombre, una tendencia a despreciar la palabra de Dios, una tendencia perniciosa, pecaminosa, a despreciar lo divino, lo que realmente vale. Y es a lo que se refiere Jesús con algunas, cuando menciona a perros y cerdos. Es una conducta, podríamos llamarlo una conducta perruna. Pudiéramos decir una conducta porcina, por no decir otra cosa. Y ese es un problema del corazón humano. Y trae graves consecuencias porque trae juicio. Cuando los discípulos fueron enviados a predicar, una de las cosas que Jesús le dijo, si esa ciudad no recibe la palabra, ustedes sacuden sus pies, salen de esa ciudad y ustedes le van a decir a esa gente, sacudimos, ni siquiera nos queremos llevar el polvo de sus calles en nuestras sandalias. Simbólicamente sacudan los pies y se van de esa ciudad. Y déjenme decirle, le dijo el Señor, que el castigo para esa ciudad será peor que el castigo para Sodoma y Gomorra. Porque Dios aborrece esa conducta en el corazón humano. La conducta liviana, irreverente, burlesca, superficial, de la persona que teniendo frente a sí la palabra de Dios, la toma con desprecio. Y puede blasfemar contra ella por desconocimiento, por ignorancia, pero parece ser que son corazones que de alguna manera han sido sensibilizados por la palabra de Dios. Pero ellos en algún momento de su vida, en su infancia, en su juventud, decidieron menospreciar la palabra de Dios y tienen conductas impropias, sabiendo de alguna manera, entendiendo de alguna manera que eso vale. Ellos
han decidido voluntariamente desconocer el valor de la palabra de Dios. No se está refiriendo Jesús aquí necesariamente a personas que desconocen por completo. Mucha gente que desconoce las verdades de la palabra de Dios, cuando las escucha por primera vez, parece que es deslumbrado, es tocado por esa palabra y tienen una conducta de respeto, de receptividad, de reverencia hacia la palabra de Dios. Pero personas que han sido formadas muchas veces en la palabra desde niños, que han tenido padres cristianos, que han estado en la iglesia, pero que nunca valoraron la palabra del Señor, tienen conductas de perros, conductas de cerdos. Cuando se les presenta la palabra, son capaces de burlarse, son capaces de tomarla con desprecio, livianamente. Esa es una conducta humana de la que nosotros, por supuesto, debemos cuidarnos. Y cuando nos enfrentamos a una persona de este tipo, la Biblia dice que hay casos en los que sencillamente tenemos que decirle: no te hablo más de la palabra de Dios. Enfréntate al juicio de Dios para que aprendas. Pablo le hablaba al pueblo hebreo. ¿Cómo amaba Pablo a su pueblo? Él dijo en una oportunidad: si Dios me diera la oportunidad de yo ser condenado para que mi pueblo sea salvo, yo haría eso. Yo quiero que se salven. Recuerden que dijimos hace unos días que el pueblo hebreo tenía celo sin conocimiento y por eso andaban alejados de Dios. Pero Pablo les está diciendo: yo amo tanto a mi pueblo que yo quisiera ser anatema. Es decir, yo preferiría estar bajo maldición con tal de que mi pueblo sea salvo. Lo amaba. Pero a ese pueblo al que Pablo le está predicando con fe, con cariño, con celo, la palabra de Dios, lo rechazaron. Hubo unos señores de estos que sacudían sus vestidos a la usanza judía para mostrarle desprecio por su predicación. Y a ellos, en 3 oportunidades, el apóstol Pablo les dijo, usando estas palabras de Jesús, esta advertencia de Jesús, y les dijo: bien, a ustedes primero se les anunció la palabra de Dios, pero como ustedes no se consideran dignos, como ustedes no entienden, como ustedes no quieren saber nada de Dios, no les predico más y me voy a los gentiles. Lo hizo 3 veces porque me imagino que volvió a intentar, creyó: vamos a ver si esta gente de esta sinagoga me entienden y captan la palabra. Y pasó lo mismo, y llegó el momento en que Pablo le dijo: ahora sí, definitivamente no me van a escuchar más. No les predico más el evangelio. Si se pierden, que se pierdan. Pero yo me voy a los gentiles. Y les digo: y ellos sí van a escuchar. Y así ocurrió. Y la historia así lo ha demostrado. Son millones. Ya estamos hablando de más de 1.000 millones de gente, de personas que éramos considerados por los judíos tradicionales como perros, como inmundos, los gentiles. Y a nosotros se nos entregó la palabra de Dios. Y eso pasó porque a ellos se les dio la palabra primero y ellos la rechazaron. Dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Para un judío, para un hebreo que no conocía a Cristo, eso era despreciable, el mensaje cristiano. Y han pagado caro por eso. Pero los gentiles, los que no teníamos acceso a las bendiciones de Dios por nuestra herencia, porque éramos los paganos, a nosotros se nos ha entregado la palabra de Dios, porque hubo un rechazo de parte de ellos. El desprecio por lo santo es un problema del corazón humano, al que nos enfrentaremos de cuando en cuando. Y habrá personas a las que usted tendrá que decirles: ya te prediqué, ya te hablé, ya escuchaste la palabra, ya tu sangre no es sobre mi cabeza. La expresión tu sangre sobre mi cabeza es una expresión que usaban los hebreos,
que era el sentido de responsabilidad que yo tenía por otra persona, el deber que tenía de advertirle de un peligro, y si yo no le advertía de ese peligro, la Biblia dice que a mí se me cobraba la vida de esa persona de alguna forma. Entonces, cuando Pablo utiliza esa expresión, ya mi sangre no es sobre su cabeza, su sangre no es sobre mi cabeza, estaba diciendo ya yo estoy libre de responsabilidad. Ya les prediqué, ya les expliqué, y déjenme decirles que es muy triste decirlo, pero hay personas, inclusive personas que han escuchado la palabra de Dios, a los que ya habrá que decirle ni una palabra más. Hasta que enfrentes de verdad tu pecado, te arrepientas y Dios te perdone. Eso es contumacia, es rebeldía, es un problema del corazón que, teniendo alguna sensibilización previa de la palabra de Dios, ha decidido endurecer su corazón. Coloqué una nota en el Facebook en esta semana y me llamó la atención gratamente que algunos de ustedes la comentaron y reaccionaron positivamente a esta nota. Es un documento del siglo XII que habla del endurecimiento del corazón y habla de lo que el ser humano puede hacer en su descuido, y va llegando un momento en que nos vamos haciendo insensibles. La palabra de Dios dice que uno de los problemas de los falsos profetas en los últimos tiempos sería que tendrían una conciencia cauterizada, es decir, una conciencia cicatrizada, insensible a lo bueno, insensible a lo justo, insensible a lo santo, capaces de hacer cualquier cosa, conducta perruna, conducta porcina. Y ese es un problema no de los animales, por cierto, es un problema del corazón humano. Y eso explica tanta irreverencia de nuestra sociedad hacia lo bueno. Ahorita habría que decirle a esta sociedad, a muchos de sus intelectuales, a muchos de sus sociólogos y psicólogos, muchos de sus orientadores, habría que decirles: no les predicamos más la palabra, porque ustedes, en pos de su propia ética, de sus propios valores, están despreciando y ridiculizando la palabra de Dios, los principios eternos de la palabra de Dios. Tenga Dios misericordia de nosotros, ojalá. Y esta gente que uno oye hablar con soberbia, con altivez, con orgullo, ojalá tuviesen la posibilidad de arrepentirse. Pero me temo que algunos morirán en sus pecados. Porque cuando un hombre se insensibiliza, se vuelve un perro, se vuelve un cerdo en su corazón. Y la palabra de Dios, que es una perla, y ya vamos a hablar de eso, Él es capaz de pisotearla. Él no sabe lo que tiene entre manos. Me dijo un profesor en la universidad hace más de 30 años, hace 30 años más o menos, cuando le mencioné la Biblia, me dijo: es un buen libro, pero no creas a todo lo que dice. Esa es la conducta de un cerdo. Un cerdo con paltó, un cerdo con toga, pero un cerdo. La palabra de Dios es el documento más precioso que tiene la humanidad. La palabra de Dios, dice la Biblia, es como plata refinada 7 veces. Es pura. La exposición de tus palabras alumbra, dice la misma Biblia. Hace entender a los simples. Le preguntó un alumno al profesor en la universidad. Le dijo: profesor, lo oigo hablar también del Evangelio y de la Biblia. Quisiera pedirle un consejo. Me han obsequiado una Biblia, o creo que el profesor le había obsequiado una Biblia, y él le pregunta: profesor, ¿dónde la pongo en mi biblioteca? Y el profesor le dijo: no la coloques con los libros de historia, aunque hay historia, no la coloques con las novelas, no la coloques con los tratados de medicina, de historia, de geografía, no, ponla alto, sola, porque ella es única, es la bendita y poderosa palabra de Dios. El Evangelio, que Pablo lo llamó el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Este mensaje que él mismo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese Evangelio es eterno, es sublime, es poderoso, es lo más grande que nosotros pudiéramos oír
lo más grande que pudiéramos conocer. No tiene precio, es invaluable. No hay cómo pagar por él. Hay una historia que Jesús mismo menciona, una parábola que él mismo menciona en los evangelios. La perla de gran precio. Y él dice que esta perla vale tanto que alguien para tenerla vendió todo para comprarla. A algunos se les ocurrió pensar una idea que considero peregrina, que la perla de gran precio éramos nosotros y que Dios, que nos amó tanto, entregó a su Hijo por nosotros en la cruz. No, eso no es lo que quiso decir Jesús. Lo que él quiso decir con la perla de gran precio es que él era la perla de gran precio y que aquel que entiende el valor que él tiene venderá todo, lo entregará todo por él. Y él mismo habla del tesoro escondido. Y el tesoro escondido no somos nosotros. El tesoro escondido es él, es el evangelio de Cristo. Y él, en esa parábola del tesoro escondido, él dice que un hombre hurgó en un terreno y descubrió que allí había un tesoro escondido. Y él fue sigilosamente, no le dijo a nadie, fue, reunió y vendió todo y compró el terreno para poder tener acceso al tesoro. Jesús, su evangelio, su palabra, su ética, su doctrina, si pudiéramos decirlo así, su filosofía de la vida es como la perla de gran precio. Vale la pena dejarlo todo por él. El apóstol Pablo, conocido como Saulo de Tarso, consideraba despreciable la conducta, la doctrina, las prácticas, la filosofía de los llamados nazarenos, es decir, los que seguían al carpintero de Galilea, al muchacho de Nazaret.